Rusia acaba de entrar en una situación de alerta roja. Su líder cada vez más desesperado, Vladimir Putin, está luchando por controlar la situación. Su país está sumido en el pánico, sus ciudades están ardiendo y su economía se está desmoronando. Esto se debe a que Ucrania está causando estragos en la infraestructura rusa. Sin opciones, el presidente ruso tomó una de las decisiones más audaces de la guerra. Una decisión que tendrá implicaciones duraderas, de una u otra manera, pero también una decisión que muestra lo desesperada que se está volviendo la situación para el Kremlin. El 22 de octubre, el ejército ruso anunció que estaba llamando a reservistas de todo el país para defender su infraestructura en territorio nacional. El vicealmirante Vladimir Smolyansky, subjefe de la Dirección Principal de Organización y Movilización del Estado Mayor ruso y jefe de reclutamiento, anunció la noticia en un discurso televisado. Y hay mucho que se puede aprender de lo que dijo. El vicealmirante comenzó diciendo lo siguiente: con el fin de aumentar el nivel de seguridad de la infraestructura crítica y otras instalaciones vitales para el bienestar de los ciudadanos, se ha tomado una decisión para involucrar a los ciudadanos más preparados y patrióticos en la protección de instalaciones civiles en el interior de Rusia. Esto ya revela mucho. Esto indica que Rusia está muy desesperada, ya que solo haría este anuncio si fuera realmente necesario. Desde hace mucho tiempo, Putin y sus funcionarios del Kremlin han estado poniendo buena cara ante el público. Usando sus típicos trucos de mentiras, propaganda y manipulación, buscan mostrar que la guerra va bien, que Rusia avanza hacia la victoria, la economía resiste las sanciones y las fuerzas ucranianas están debilitadas mientras las tropas rusas avanzan diariamente. Por supuesto, el resto del mundo conoce la verdad, pero dentro de Rusia, donde gran parte de la población recibe sus noticias a través de canales de televisión y periódicos controlados por el Estado, es relativamente fácil para el Kremlin controlar lo que la gente cree. Hace todo lo posible por ocultar las realidades del conflicto y encubrir los hechos siempre que puede. Ahora, sin embargo, los líderes de Rusia han tenido que admitir abiertamente que las cosas no están saliendo exactamente como lo planeaban. Están informando al público que los ataques de Ucrania contra su propia infraestructura se están volviendo demasiado peligrosos y que las defensas existentes simplemente no son suficientes para detener los ataques con drones de Kiev. Necesitan más ayuda. Y como el ejército ya está demasiado ocupado combatiendo en las líneas del frente en Ucrania, están recurriendo a los reservistas para que se pongan las botas y defiendan su patria de futuros ataques ucranianos. Eso nos lleva a la segunda gran lección de las palabras del vicealmirante ruso. Los ataques de Ucrania están funcionando. Desde hace meses, Ucrania realiza un asalto aéreo estratégico y sistemático contra la infraestructura clave en la frontera y regiones rusas, prestando especial atención a los lugares relacionados con la energía y el combustible. Las refinerías de petróleo, los tanques de almacenamiento de combustible y los oleoductos han sido volados y borrados del mapa por los ataques de precisión de Ucrania. Enormes explosiones y densas nubes de humo llenan el aire, mientras incendios arden toda la noche y grandes llamas iluminan el cielo, consumiendo galones de combustible en minutos. Ataques individuales como este pueden ser poco significativos por sí solos, pero juntos impactan más. Sus efectos han impactado enormemente la economía y maquinaria de guerra de Rusia. Como resultado, una enorme crisis de combustible está comenzando a extenderse por toda Rusia, afectando a numerosas regiones y varias ciudades importantes, donde la gente paga precios altos y hace largas filas solo para cargar gasolina. Muchas estaciones de combustible en las regiones afectadas han reducido el servicio o impuesto limitaciones debido a la escasez, y algunas incluso se han visto obligadas a cerrar, mientras que las que aún están abiertas se ven obligadas a imponer límites estrictos de compra y otras restricciones para evitar que la crisis empeore. Ucrania no muestra señales de detener sus ataques, y Rusia hasta ahora ha hecho un trabajo patético defendiéndose. Parece que solo queda llamar a los reservistas y encargarles la protección de oleoductos, fábricas y refinerías que aún siguen en pie. El vicealmirante Smolyansky continuó explicando que los reservistas primero tendrán que someterse a un entrenamiento especial antes de ser desplegados para vigilar ubicaciones de infraestructura importante. Un proyecto de ley aclara los propósitos de uso de los reservistas y prevé enviarlos a campamentos de entrenamiento especial para proteger infraestructura vital como transporte de energía, refinerías de petróleo y otras, solo en su región. El oficial explica que el Ministerio de Defensa ruso prepara un nuevo proyecto de ley. Declaraciones oficiales indican que la ley solo permitirá a los reservistas
proteger infraestructura como centros de transporte y refinerías en sus regiones y dentro de Rusia. El Kremlin parecía sumamente ansioso por transmitir que esto no era similar a una movilización nacional. Los reservistas están en una categoría muy distinta a los soldados contratados que combaten en el frente. El vicealmirante siguió explicando esto. Es importante no confundir a los reservistas con los soldados contratados o el personal militar activo. La principal diferencia entre los reservistas y los soldados contratados es que ellos pueden combinar su tiempo en la reserva con su empleo principal. Los reservistas no son militares y tienen todos los derechos civiles. Los reservistas son ciudadanos que previamente sirvieron en las Fuerzas Armadas u otras agencias de seguridad y que voluntariamente firman un contrato para servir en la reserva. Así que, si lo que dice el vicealmirante es cierto, estos reservistas serán más como una Guardia Nacional de medio tiempo. Podrán continuar sus vidas, trabajar y estar con sus familias durante el servicio, manteniendo sus derechos como civiles rusos. Pero también tendrán que dedicar su tiempo, energía y experiencia militar a defender lugares de alto valor de los ataques ucranianos. El vicealmirante luego insistió en este punto, afirmando específicamente que la nueva ley de reclutamiento no debe verse como ningún tipo de movilización, y que la movilización ni siquiera se está considerando en este momento. El proyecto de ley, desarrollado por iniciativa del Ministerio de Defensa ruso, no afecta a todos los ciudadanos y no facilita su reclutamiento para el servicio militar en zonas de operaciones militares especiales ni su despliegue fuera del país. Además, no se está hablando de movilización. Si hay algo que la historia nos ha enseñado, es que no se puede confiar en las palabras de los funcionarios del Kremlin. Son maestros de la mentira y la propaganda, y tienen un historial comprobado de decir una cosa y luego hacer otra. Por lo tanto, es muy posible que, a pesar de las afirmaciones del vicealmirante, esto sea en realidad parte de una estrategia más grande. Eso podría resultar eventualmente en una movilización a gran escala de los aproximadamente 2 millones de reservistas en las filas rusas, quienes ya firmaron contratos de reservistas, pero normalmente no están obligados a servir. El vicealmirante afirmó que los reservistas solo defenderán sus territorios y no participarán en operaciones militares especiales. Zonas como Donetsk, Lugansk y otras regiones ocupadas de Ucrania, declaraciones oficiales reafirmaron que no serán enviados a estas áreas ni fuera de Rusia. No obstante, por la flexibilidad previa de Moscú con sus reglas, quedan dudas sobre un posible cambio discreto de esa política. En última instancia, enviando a algunos o incluso a todos estos llamados reservistas directamente a los territorios de primera línea. Hay algunas pruebas que respaldan esta posibilidad. En primer lugar, no sería la primera vez que Rusia miente descaradamente sobre sus verdaderas intenciones. De hecho, como mencioné antes, el régimen de Putin ha hecho un hábito de decir una cosa y hacer lo contrario. Y la historia reciente está llena de ejemplos de esto. En múltiples ocasiones, cuando hablaba con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por ejemplo, Putin supuestamente mostró disposición para terminar la guerra y habló abiertamente sobre negociar algún tipo de alto al fuego o acuerdo de paz, solo para bombardear Ucrania con ataques de drones y misiles como nunca antes, 1 o 2 días después. Antes de la guerra, funcionarios del Kremlin aseguraron varias veces que no habría conflicto, que el resto del mundo estaba mintiendo y generando miedo, y que Rusia no tenía planes de enviar tropas a la región de Donbass. Vladimir Chisov, ex embajador ruso ante la Unión Europea, afirmó en enero de 2022, días antes de la invasión, que Rusia no planeaba invadir Ucrania ni otro país. Es un farol inventado en países que ahora difunden este mensaje histérico por Europa y el mundo, no en Rusia. Incluso el hecho de que Rusia siempre se refiera a la guerra como una operación militar especial es otra página del mismo manual. Consiste en usar el lenguaje como arma, empleando palabras adecuadas para introducir ideas de forma sutil, pero revelando la verdad completa. En una fecha mucho más tardía, el mismo escenario podría estar repitiéndose una vez más. El Kremlin podría sugerir que los reservistas tomen armas voluntariamente para defender sus regiones. 1 o 2 meses después, podría anunciar que algunos de esos valientes reservistas ya van al frente de batalla. La segunda prueba que respalda esta posibilidad es el hecho de que el vicealmirante parecía tan ansioso por enfatizar que esto no era una movilización. En su discurso, repitió que los reservistas eran muy distintos de los soldados contratados. Estaban ahí voluntariamente y habían firmado contratos para servir a su país. Intentaba transmitir que todo era justo y razonable y que nadie estaba obligado a servir. Los involucrados solo serían enviados a lugares dentro de la Federación Rusa. Puede que haya sido honesto y directo en lo que dijo,
Cuando alguien, especialmente un funcionario del Kremlin, repite y enfatiza las mismas ideas varias veces, normalmente es porque oculta algo. Están desesperados por transmitir una versión específica de la historia para que la gente no haga demasiadas preguntas o empiece a tener demasiadas dudas. Eso puede ser lo que ocurre aquí. Por ahora, no hay forma de saberlo con certeza. Está claro que el vicealmirante tenía órdenes de enfatizar ciertos puntos y anticiparse a posibles preocupaciones del público. Solo el tiempo dirá por qué el Kremlin tenía tantas ganas de presentar su anuncio de una manera tan específica. Muchos analistas no se sorprenderán si estos reservistas aparecen en asaltos en Pokros u otros puntos del frente pronto. Además, no olvides que, a los ojos de Vladimir Putin, toda Ucrania pertenece a Rusia y técnicamente debería considerarse parte de la Federación Rusa. Eso es exactamente lo que dijo Putin a principios de este año, cuando habló con los asistentes al Foro Económico Internacional de San Petersburgo el 20 de junio. He dicho muchas veces que considero a los pueblos ruso y ucraniano como un solo pueblo. En ese sentido, toda Ucrania es nuestra. Tenemos una vieja regla. Donde pisa un soldado ruso, eso es nuestro. El nuevo proyecto de ley establece que los reservistas solo serán desplegados dentro de Rusia. Putin también afirma que toda Ucrania es técnicamente parte de Rusia, así que es fácil ver cómo todo este plan de reservistas podría ser tergiversado para parecerse más a una movilización a gran escala. Y la tercera razón para respaldar eso se puede resumir en una sola palabra: dinero. No hay duda de eso. La economía rusa cae en picada. El país logró amortiguar en parte el impacto de las sanciones occidentales y el alto costo de financiar la guerra. Durante los primeros años, gracias a mucha planificación, preparación y movimientos relativamente inteligentes por parte del Kremlin, como acumular una fuerte reserva financiera, fortalecer las relaciones comerciales con países como la India y China, y reducir la dependencia de Rusia de las importaciones y tecnologías occidentales. Aunque la inflación y las tasas de interés extremadamente altas han seguido afectando fuertemente a la economía. Ahora, sin embargo, a medida que el conflicto se acerca a su cuarto aniversario, Rusia está sintiendo completamente la presión. Las sanciones han afectado gradualmente, aislando a bancos, empresas y élites rusas de viajes, comercio e intercambio. El valor del rublo ruso se ha vuelto inestable. La inflación y las tasas de interés están por las nubes. La recesión es casi inevitable. Los ataques de Ucrania a sitios de combustible e infraestructura petrolera han aumentado y agravado rápidamente los problemas financieros del Kremlin. Rusia finalmente busca reducir gastos donde sea posible. No puede detener la guerra y tampoco puede permitírselo, pues gran parte de su dinero está atado al complejo militar industrial. Pero sí parece estar interesada en recortar algunas de sus áreas de gasto más excesivas, y el reclutamiento probablemente entre en esa categoría. Incluso tras sufrir enormes bajas, algunas estimaciones indican que las pérdidas totales de Rusia podrían superar los 14 millones, con cerca de 500.000 de soldados muertos. El Kremlin sigue reclutando intensamente, incorporando a decenas de miles de nuevos soldados cada mes. Pero ha tenido que usar medidas más desesperadas y costosas para mantener esos números, dando grandes incentivos en efectivo para atraer a los ciudadanos a alistarse. Un informe de RE Rusia de principios de año reveló que Rusia gastó más de 2 billones de rublos, 246.000 millones de dólares, en mano de obra en la primera mitad de 2025. Incluyó 400.000 millones de rublos en bonos para nuevos reclutas y 860.000 millones en sueldos para soldados en Ucrania, más de 750.000 millones de rublos adicionales para compensar a familias de fallecidos y heridos. Si esas tasas no cambian, será hasta finales de 2025. Rusia habrá gastado más de 4 billones de rublos, casi 50.000 millones de dólares solo, en reclutar tropas, pagar salarios y compensar a familiares de soldados. Eso equivale al 2% de todo el Producto Interno Bruto de Rusia y casi al 10% del presupuesto federal de este año. Es una cantidad de dinero extraordinaria. Y con otros informes que revelan que Rusia está gastando alrededor de 2.000 millones de rublos, 24 millones de dólares cada día, solo en bonos de firma para nuevos soldados, es fácil ver lo completamente insostenible que es este sistema. En vez de seguir gastando mucho dinero en llevar más soldados al campo de batalla, muchos probablemente muertos o heridos, antes de que siquiera tengan la oportunidad de causar algún tipo de impacto, los líderes de Rusia pueden sentir que es mucho más rentable hacer buen uso de su gran cantidad de reservistas. Solo necesitan hallar un vacío legal que les permita desplegar reservistas en Ucrania. Según analistas del Instituto Estadounidense para el Estudio de la Guerra,
Esta nueva ley de reclutamiento podría lograrlo, según su análisis reciente sobre las acciones legislativas del Kremlin, titulado Advertencia. El Kremlin se está preparando para movilizar reservistas de manera continua para luchar en Ucrania por primera vez. El Instituto Estadounidense para el Estudio de la Guerra señala en su informe que los sistemas de reclutamiento en Rusia están perdiendo eficacia y son muy costosos para el Kremlin. El método principal de Rusia para obtener mano de obra con altos incentivos financieros y precios ha perdido fuerza y tiene rendimientos decrecientes desde octubre de 2025. Las oficinas de reclutamiento militar rusas no logran aumentar el reclutamiento pese a subir los pagos, táctica que antes sí funcionó en 2023 y 2024. El método actual del Kremlin para generar voluntarios ya enfrentaba desafíos financieros desde principios de 2025. El instituto afirma que Rusia acumula su reserva estratégica desde hace tiempo. Una fuente rusa, conocida por informes precisos sobre cambios en el mando militar, informó el 21 de septiembre que unas 292.000 personas firmaron contratos con el Ministerio de Defensa ruso y algunos se integran a la reserva estratégica. La nueva enmienda al proyecto de ley, adoptada el 13 de octubre, puede proporcionar el mecanismo legal para activar elementos de esta reserva. El Instituto Estadounidense para el Estudio de la Guerra sigue opinando que el Kremlin usará esta nueva enmienda para desplegar reservistas activos en combate más rápido que antes, ya que antes se requería una declaración formal de guerra o una orden de movilización. Agrega que este método ayuda a Rusia a generar fuerzas de forma más económica, ahorrando dinero en bonos de firma y otros costos de reclutamiento, lo que podría brindar un pequeño alivio a la tambaleante economía del país. Al mismo tiempo, el Instituto Estadounidense para el Estudio de la Guerra señala que este enfoque podría volverse fácilmente en contra de Putin, especialmente si muchos rusos ven las mentiras y entienden que los reservistas son enviados a Ucrania contra su voluntad. El Kremlin probablemente destinará recursos para convencer a los rusos de que los reservistas enviados a Ucrania fueron voluntarios. El servicio militar obligatorio sigue siendo impopular y polémico, y Putin podría enfrentar más riesgos políticos internos si el Kremlin no convence al pueblo ruso de que los reservistas muertos en Ucrania fueron voluntarios. En resumen, el Kremlin toma una decisión muy riesgosa, aunque solo busque usar reservistas para defender territorios rusos. Actualmente, el plan podría ser inútil, ya que Ucrania ha mostrado que puede evadir las defensas rusas con drones y misiles. Continuará atacando la infraestructura petrolera del Kremlin, centros de transporte y sitios clave en las próximas semanas y meses. Más tropas rusas ahí no bastarán para protegerlos. Solo causará más bajas evitables y mayores pérdidas para el país. Sin embargo, si Rusia tiene planes más grandes e intenta enviar estas tropas de reserva hasta Ucrania, puede que enfrente a un público más enojado e indignado, muchos ya hartos de la guerra y deseando que termine. Ahora, aprende más sobre cómo el resentimiento, la disidencia e incluso la rebelión están comenzando a surgir en las regiones rusas en este video, que muestra algunas de las formas en que los pueblos indígenas de Rusia están empezando a contraatacar a Moscú de más de una manera. Para ver lo que ocurre dentro del Kremlin, mira este video sobre cómo la paranoia de Putin causó una purga inédita de funcionarios rusos y lo dejó en la posición más precaria de su carrera. Y finalmente, suscríbete también a nuestro canal y activa las notificaciones para que puedas ser de los primeros en enterarte de las últimas y más importantes noticias y desarrollos desde las líneas del frente de la guerra entre Rusia y Ucrania y otros conflictos importantes en todo el mundo.